Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos, mi Dios, con su gran amor y su misericordia, por su bondad, por su paciencia, por el deseo de salvarnos, mi Dios. Gracias, querido Padre, por esta oportunidad que usted nos ha dado, en el cual podemos venir a estudiar su palabra, a cantar himno a su nombre, Señor. Padre, permita que ahora que vamos a hacer uso de la misma, que su Santo Espíritu pueda descender sobre cada hogar aquí representado, sobre cada uno de nosotros, que Él pueda darnos la sabiduría y abrir nuestro entendimiento, que nos ayude a entender este pequeño estudio para que reflexionemos en él, ya que tenemos un Dios poderoso que todo lo puede. Dirija todo de principio a fin, mi amado Dios, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos, mi amado Dios, y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, pues el tema que vamos a estar estudiando hoy, vamos a ver si todo esto sale, como ustedes ven en su pantalla, lleva por título Sellados antes de la gran crisis. Sellados antes de la gran crisis. ¿Cómo podemos reflexionar en esto? Nosotros hemos visto que todos han estado hablando acerca de la crisis económica que está sucediendo o que va a pasar, también de la gran crisis alimentaria que está a punto de venir. Muchos han hablado de esto y cómo están proveyendo para que todos hagan su preparación. También se ha hablado acerca de la crisis moral que existe no solamente aquí en los Estados Unidos, sino casi en todas partes. Ya las personas han perdido lo moral, y así como pierden lo moral, nosotros sabemos que en la palabra de Dios hay algo que que conocemos como la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Y casi por haber una crisis moral, casi todos han quebrantado, han pisoteado la ley de Dios de alguna manera u otra. Y por ende, esa crisis moral va a llevar a las personas a lo que es la anarquía, sin Dios y sin amo. Nosotros sabemos que hay un Dios, que Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Pero llegará un tiempo que la gran mayoría de las personas, como ustedes ven, ya surgen los que dicen ser ateos. Hay muchas personas que no creen en Dios y quieren vivir sin un Dios, y por ende, como están bajo la crisis moral, no van a obedecer lo que es la ley de Dios, y entonces por ende van a ser anárquicos. Esa es otra de la gran crisis. También está la crisis que más se ha hablado en estos últimos años, y es la gran crisis climática. Es muy importante estar pendiente a esta gran crisis, porque esa es la crisis que va a romper el hielo, por así decirlo. Es la crisis que va a hacer que se desenlace la gran crisis final, que es la que verdaderamente nosotros tenemos que hacer una gran preparación. Como nos dice esta cita acerca de la crisis del cambio climático, así como van avanzando los fuegos, la sequía, los huracanes, el calentamiento del sol, que las temperaturas están sobre lo normal en diferentes partes del mundo, la contaminación que hay, las inundaciones. Todo esto tiene que ver con el cambio climático y está afectando a muchas personas. Esta cita nos dice lo siguiente acerca de estas pequeñas crisis en el clima, la crisis económica y todo. Esta cita dice lo siguiente: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. O sea, estas crisis, estas calamidades, especialmente la crisis del clima, es lo que va a hacer decir a las personas que estas crisis han traído calamidades que no concluirán hasta que el domingo, la observancia del domingo, sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, que es la del día de reposo del Señor, su santo sábado, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazan el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Eso se dirá: según vaya aumentando las crisis, se culparán a los guardadores del sábado.
Sigue leyendo esto. Esa cita que acabamos de leer, vemos que llegará un tiempo en que todos tendrán que tomar una decisión de obedecer a Dios y sus mandamientos o de obedecer a los hombres y sus mandamientos. Esa es la crisis que va a estallar, pero antes de que estalle esa gran crisis que veremos más adelante, los hijos de Dios tienen que ser sellados. Los hijos de Dios tienen que ser sellados. Les invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Allí veremos cómo leímos en la cita anterior que se llegará el tiempo que todos tendrán que escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Veremos si en el pasado, como leeremos en Éxodo, vinieron unas crisis cuando se le planteó al faraón acerca del día de adoración. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo 5, versículos del 1 al 5, se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué tipo de fiesta quería Dios que le celebrasen sus hijos? Continuemos leyendo, dice el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos en este versículo cómo sobresale lo que es el ateísmo. El faraón dice: ¿quién es Jehová? O sea que él no conoce a Jehová, no sabe quién es. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Asimismo dicen los ateos: no creemos en Dios, no sabemos quién es Dios. El versículo 3 dice: y ellos dijeron, o sea, Moisés y Aarón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días para el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no vengan sobre nosotros con peste y con espada. Los versículos 4 y 5 dicen lo siguiente: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Si analizamos ese verso, ahí nos muestran la fiesta que Dios quiere que sus hijos le fueran a celebrar en el desierto. Él dice: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios dice: 6 días trabajará, mas el séptimo día será de reposo. El pueblo, Moisés, Aarón y el pueblo estaban buscando cesar un día para adorar a Dios. Y nosotros sabemos cuál es ese día, que el Señor estaba pidiendo que le fueran a celebrar su fiesta. Aquí se le plantea a Faraón y se le dice que necesitan, que quieren que se le dé el día de descanso para ir a adorar a Dios. El versículo 4 dice, perdón, el 5, dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de su tarea. De la misma manera como está sucediendo en esta historia que estamos leyendo en Egipto, es lo mismo que sucederá en nuestro tiempo, en el tiempo del fin, cuando se plantee el tema de escoger, de adorar a Dios en su santo día o de adorar al enemigo en el día que él ha escogido. Recordemos que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Tan pronto se le planteó el día de reposo a Faraón, en el capítulo 5 de Éxodo, nosotros vemos que en el capítulo 6 dio comisión a Moisés y Aarón. Allí vemos cuando Dios pone a Moisés como Dios y a Aarón como su profeta. En el capítulo 7 comienzan a suceder las plagas. Recuerden que todo esto es cuando se le plantea lo que es el día de reposo a Faraón. En Éxodo 7, la primera plaga
que es la plaga de la sangre, donde los mares y los ríos se convirtieron en sangre. En el capítulo 8 surgen lo que es las plagas de ranas, piojos y moscas, como ustedes conocen la historia, cómo sucedió. Pero noten algo muy interesante que dice en el versículo 15 de Éxodo 8, vuelve y se le menciona lo siguiente a Faraón. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, le habían dado el día de reposo, el día de descanso al pueblo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. De la misma manera, en nuestro tiempo, cuando se quiera implantar lo que nosotros conocemos como la marca de la bestia bíblicamente, la ley dominical, y muchos digan que ese no es el día, que el día del Señor, el día de reposo del Señor, es el día sábado, se endurecerán los corazones de lo que estén en el poder tratando de obligar a los seres humanos. En el mismo capítulo, en el capítulo 9 sucede la quinta plaga, que es la plaga en el ganado, la muerte de todo el ganado. En el mismo capítulo 9 está la sexta plaga, que es la úlcera, y también la séptima plaga, que es la del granizo. En el capítulo 10 surge la plaga número 8, que es la plaga de las langostas. Y en el capítulo, el capítulo 10 también la plaga número 9, que es la plaga de las tinieblas. Y en el capítulo 11 es donde se anuncia la muerte de los primogénitos. Pero cuando se da el anuncio de la muerte de los primogénitos, no sucede la muerte de ellos inmediatamente, sino que hay como un intervalo porque viene el capítulo 12 y ahí donde se celebra la Pascua. ¿Qué sucede en el capítulo 12? Antes de la muerte de los primogénitos. Pues Dios manda en el versículo 7, Éxodo 12:7, y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo harán de comer, como ustedes ven en la gráfica, en la foto. Se marcaba, se señalaba las puertas de los hijos de Dios. El versículo 13 dice lo siguiente, el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El versículo 13 dice, y la sangre os será por señal o sello en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriera, la tierra de Egipto. En pocas palabras, cuando Dios viera la señal donde estuviera marcado en esos hogares, no iba a haber muerte, no iba a haber plaga de mortandad. ¿Qué sucede después de esto? Dice lo siguiente en Éxodo 12, del 29 al 30, es cuando ocurre la muerte de los primogénitos. Antes de que murieran los primogénitos, los hogares de los hijos de Dios eran marcados con una señal, con la señal de la sangre. Después iba a ocurrir la muerte de los primogénitos. De la misma manera, antes que vengan lo que nosotros conocemos como las 7 postreras plagas del tiempo del fin, los hijos de Dios tienen que ser sellados. Así como fueron selladas, marcadas las puertas de los hogares de los hijos de Dios hebreo en Egipto, para que así pasara el ángel de la muerte y no hiciera daño a los hebreos, y solamente hizo daño a los que no estuvieron marcados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, el versículo 2 y 3 nos dice lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño, o sea, no destruya, no traiga mortandad a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en la frente a los siervos de nuestros Dios, de nuestro Dios. De la misma manera en que los hebreos marcaron sus dinteles, asimismo, antes que llegue y venga la destrucción, los hijos de Dios tienen que ser sellados. Por eso este pequeño estudio lleva por título Sellados antes de la gran crisis. Entonces,
¿Cuál es ese sello? En el tiempo de los hebreos, cuando estaban en Egipto, fue una sangre que representaba la sangre del cordero que representaba a Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sello de Jesús que tendrá que ser puesto en los hijos de él? La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel, versículo 20:12, 20:20 y 20:21 lo siguiente. Y les di también mis días de reposo, mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días, dice el versículo 20, de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. A través del sábado, Dios nos santifica y a través del sábado, Dios nos reconoce como sus hijos. El versículo 21, algo muy interesante dice, mas los hijos se rebelaron contra mí, dice el Señor. No anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El hombre que cumpla con los mandamientos de Dios vivirá. Profanaron mis días de reposo, o sea, pisotearon, quebrantaron el día de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira. Miren esto muy interesante. Pisotearon el día de reposo. Y entonces el Señor dijo que al pisotear el día de reposo iba a derramar su ira. Ahora, ¿cómo se pisoteará el día de reposo hoy en día? Para que entonces el Señor derrame su ira. Esto es lo que sigue en Apocalipsis 14, 9 y 10 dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí a las claras nos dice que cuando se adore a la bestia, que sabemos que es el Vaticano, y se adora la imagen, sabemos que eso es la unión de la iglesia y el Estado, o sea, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos uniéndose con el gobierno. Y entonces cuando se hagan esta falsa adoración, al todos que hagan esta adoración recibirán la marca. Y eso es lo que traerá la ira de Dios, porque Dios dice, el que haga esto, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero antes veremos qué dicen ellos, cuál es su marca, para que nosotros podamos entender cuál es esa marca, para que así no la recibamos nosotros, porque todo aquel, como leímos en Apocalipsis 14, 9 y 10, todo aquel que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ese beberá de la ira de Dios. Dice este cardenal lo siguiente, el cardenal Gibson. Puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras recalcan la observancia religiosa del sábado, un día que no santificamos, dicen ellos. Eso está en el libro La fe de nuestro Padre, página 111. Esta otra no dice, la fe de nuestro Padre dice lo siguiente, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Eso está en el Catholic Record. Eso está en la historia plasmado. El domingo es su marca, dicen ellos. Recuerden que decía que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. No querramos nosotros adorar a esa bestia y a su imagen y recibir su marca. ¿Qué es la ira de Dios? Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las 7 postreras plagas, que es la gran crisis que ha de venir, que es la gran crisis que nadie habla. Todos hablan o hablamos acerca de la crisis económica, de la crisis moral, de la crisis del clima y entre otras crisis de la hambruna y otras más, pero no nos enfocamos en esta gran crisis que ha de venir.
que es la gran crisis de las 7 postreras plagas, en el cual todos aquellos que adoren a la bestia, a su imagen y reciban la marca, son los que van a recibir estas 7 postreras plagas. ¿Estaremos nosotros preparados? Recordemos que decía que antes que vengan estas destrucciones, tiene que ser sellado el pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que del cielo, que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esas son las 7 postreras plagas. Ahí está derramada, o se va a hacer derramada, la ira de Dios. El versículo 2 de Apocalipsis 16 dice lo siguiente: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ustedes ven lo que reciben la marca de la bestia. Y según lo que decía la historia y el cardenal, que la marca de la bestia es el domingo, el día de adoración el domingo, cuando se haga obligatoria. Esos son los que van a recibir las 7 postreras plagas. Seguimos leyendo, recordando lo que él decía. El domingo es la marca de nuestra autoridad. Esta cita dice lo siguiente: el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice: del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Eso está en Daniel 7:25. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. Y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Muy interesante esto. Si Dios estuvo con Job a través de su úlcera, su lepra que tuvo, y lo estuvo protegiendo de la muerte, si Jesús, Dios, también pudo ayudar, defender y cuidar a través del horno de fuego a los 3 hebreos amigos de Daniel, de la misma manera también ayudó a Daniel cuando estaba en el foso de leones. ¿Puede Dios cuidarnos, librarnos, ayudarnos en esta gran crisis? Por eso es que Él necesita poner su santo sello en cada uno de nosotros. De la misma manera, Dios promete ayudarnos. Dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 12, dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos hermanos, Dios ha prometido estas hermosas promesas que Él ha de cumplir sobre cada uno de nosotros. De la misma forma que Él protegió a sus hijos en el pasado, en las tribulaciones en las que estaban, de la misma manera, cuando nosotros estemos en nuestras tribulaciones, no fuera de ella, en nuestras tribulaciones, Dios ha prometido protegernos y estar con nosotros. Tenemos, hermanos queridos, que confiar en el Señor, hacer su voluntad, que podamos, para que así podamos recibir el sello de Dios y seamos protegidos en esta gran crisis que ha de venir, que son las 7 postreras plagas. Hagamos preparación, agrademos a Dios en todo lo que Él dice, para que así seamos parte de su pueblo. Recuerden, mis hermanos queridos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Creer en Dios y creerle a Dios son 2 cosas diferentes. Reflexionemos en esto y confiemos en el Dios verdadero. A Dios le guarde
Cristo viene pronto. Maranata. Bendiciones.